Hola niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 de tecnología. Recuerden que este comienza hoy, día lunes 26 de abril y finaliza el 20 de mayo. Comencemos. Nuestra ruta de aprendizaje, aquella que nos dice todas las tareas, actividades que vamos a hacer en este video. Primero vamos a conocer el objetivo de aprendizaje que vamos a lograr en este módulo. Segundo, vamos a activar conocimientos previos. Tercero, es la enseñanza del contenido. Cuarto, proyecto, dice ahí. ¿Qué será? ¿Qué haremos ahí? Lo vamos a descubrir. Quinto, instrucciones del módulo. Y por último, es el cierre de la cápsula educativa. Ya, estamos listos. Comencemos. El objetivo de aprendizaje es crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas, representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que lograr al final del módulo. Activemos conocimientos previos. ¿Qué sabemos sobre objetos tecnológicos, niños y niñas? ¿Habías escuchado este concepto antes? ¿Ok? ¿Y qué crees que es un objeto tecnológico? Bien. ¿Cuál será la función de un objeto tecnológico? Ya, y si te digo que me nombres un objeto tecnológico, ¿cuál sería? ¿Cuál me nombrarías? ¿Y por qué? Bien. Un objeto tecnológico es un objeto creado o intervenido por el ser humano, es decir, por las personas, para satisfacer una necesidad, facilitar una tarea o proporcionar una solución a determinadas soluciones o problemas. ¿Sí? En palabras simples, es satisfacer una necesidad y solucionar problemas. Para eso se crea un objeto tecnológico. Y ahí se toma el lente. ¿Cómo sabemos cuando estamos ante un problema a solucionar? ¿Cómo sabemos eso? ¿Ya? Distinguimos un problema cuando algo no funciona de forma esperada o cuando hay una necesidad que cubrir. ¿Sí? Hay una situación, entonces, y algo de la situación no está funcionando como uno espera, ¿sí? O como uno imagina. Entonces, ahí es cuando distinguimos un problema. O cuando hay una necesidad, cuando uno necesita algo y no está logrando satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí también distinguimos una necesidad o problema, ¿cierto? ¿Cómo saber qué hacer para solucionarlo? Es decir, ya, distinguimos el problema, necesidad, tarea, etcétera. ¿Cómo saber qué hacer para solucionarlo? ¿Ok? Debemos pensar en lo que esperamos de aquello que posee un problema o necesidad. ¿En qué se debiese hacer? Es decir, yo distinguí un problema o una necesidad porque algo no estaba funcionando de forma esperada. Entonces, para solucionarlo, ¿qué hago? Ya en concreto pienso en cómo quiero que funcione, ¿sí? En lo que yo espero. Y ahí, ¿cierto? Podríamos darle una solución. Veamos un ejemplo de lo que les planteo. Entonces, mi escritorio dice siempre está desordenado. Aquello es un problema, pues cuando necesito algo no lo encuentro, ¿cierto? A ver, necesito el lápiz rojo, no encuentro el lápiz rojo porque ahí está todo tan desordenado que no logro encontrarlo. Necesito algo para poder ordenar la cantidad de lápices que tengo. Necesidad. ¿Ven? Aquí les marco problema, necesidad. Necesito algo para ordenar mi cantidad de lápices. ¿Qué puedo hacer? Ahí está la pregunta que viene cuando quiero solucionar algo. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo una idea. Puedo crear un objeto tecnológico para poder ordenar mis lápices como un portalápices. ¿Ven? Entonces, distinguimos, identificamos el problema, ¿cierto?
buscamos una solución a través de la creación de un objeto tecnológico, que en este caso sería como un portalápices. Sigamos. ¿Cómo quiero que sea? Eso también es importante. Claro, ya, yo tengo la idea en mi cabeza, quiero como un portalápices de tal forma para poder ordenar mis lápices. Pero ¿cómo quiero que sea? ¿Qué forma va a tener? Lo dibujaré. Otro concepto. Quiero que tenga 3 compartimientos y así tener mucho espacio para guardar lápices. Y se vería algo así. Entonces ella dibujó como la idea que tenía en la cabeza para poder solucionar este problema y satisfacer esta necesidad de ordenar sus lápices. ¿Sí? Entonces, agarrándonos de lo que acabamos de ver, diseñar un objeto tecnológico. Cuando queremos resolver un problema o satisfacer una necesidad, es importante plantear nuestra idea en un boceto, es decir, dibujar el objeto tecnológico que queremos crear, como observaste en el ejemplo anterior, aquí. Entonces, teníamos esta idea en la cabeza. ¿Qué hago yo? Yo diseño con hoja, lápiz y goma, ¿cierto? Y plasmo esta idea que tengo en concreto, ¿cierto? Y creo el diseño, como lo hizo aquí en el ejemplo. A eso se refiere esta parte. Entonces, plantear nuestra idea en un boceto, pero ¿qué es un boceto? Se preguntarán ustedes. Es un dibujo realizado de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para representar su idea. O sea que no es un dibujo perfecto. La verdad es que está hecho a mano alzada, utilizando lápiz, goma y goma de borrar. Como vieron en el ejemplo anterior, ¿ven? Es algo que nos da una idea, ¿cierto? No tiene que ser un dibujo así con colores y bien trazado, no. No hay que preocuparse mucho en los detalles. Lo importante es diseñar y plasmar la idea que tenemos en nuestra cabeza del objeto tecnológico a crear. Luego, ¿cómo diseñar un objeto tecnológico? Entonces, como les decía, necesitamos hoja, lápiz, grafito, un lápiz grafito porque así se borra, con lápiz pasta es más difícil, y comenzar a realizar el boceto de la idea que tenemos en nuestra mente. Siempre crear objetos originales e únicos. Por ejemplo, si bien un portalápices existe, hasta aquí yo tengo uno, miren, un portalápices, la idea es que el que creara en el ejemplo anterior fuera diferente, ¿ven? Y lo hizo con 3 compartimientos, quizás va a tener un diseño entretenido. Entonces, siempre el objeto tecnológico tiene que ir con alguna distinción de que la hicimos nosotros, ¿cierto? Además, comentarles niños y niñas que los objetos tecnológicos evolucionan. Entonces, los objetos tecnológicos creados o intervenidos por el ser humano pueden poseer cambios con el pasar del tiempo. Aquellos cambios pueden ser físicos o de funcionamiento, van evolucionando con el pasar de los años. Veamos un ejemplo. Aquí vemos entonces la evolución de la televisión. Aquí vemos que en 1930 era algo así. Pasaron los años, 1940, 1950, 1960, 1970, 80, 90, 2000 y en el 2010 llegaron los que todavía vemos que son los plasmas y las teles ya como más inteligentes. Entonces, el televisor, como puedes observar en la imagen, fue evolucionando con los años. ¿Qué cambios físicos tuvo? ¿Qué cambios físicos tú puedes encontrar al observar esta imagen? Sí, ¿cierto? ¿Y qué cambios de funcionamiento en la forma en que funcionaban en la antigüedad y ahora? ¿Cuáles serán los cambios que hubieron ahí? ¿Ya? Físicamente ahora son delgados, livianos y con pantallas grandes. Eso es como algo físico que podríamos encontrar a simple vista, ¿cierto? Porque aquí, estos de acá no tienen nada de plano, de liviano, ¿cierto? Y las pantallas eran bien pequeñas. Y de funcionamiento, ¿sí? Ahora la resolución de la imagen es mejor calidad. En HD, ¿cómo se diría? 4K, hasta en 3D hay teles que funcionan, ¿cierto? Esa color, pensemos que en estas de acá, la tele no era color, era en blanco y negro, ahora es a color.
Y podemos conectarla al internet, también eso es importante. Por ejemplo, estas que son como más, no tan antiguas, digamos, pero estas tú no las podías conectar a internet. Estas sí. Podemos ver YouTube desde ahí, ¿cierto? Netflix o qué sé yo, un montón de aplicaciones que se necesita internet. Entonces, como pueden observar, hay una evolución con el tiempo de los objetos tecnológicos, porque la tecnología avanza, ¿cierto? Y si antes queríamos cubrir una necesidad o un problema, después con el tiempo van surgiendo más necesidades o problemas, porque el humano se va desarrollando y va creciendo, ¿cierto? Mentalmente también. Entonces, claro, por eso existe esta evolución. Y hay un montón de ejemplos más. Bien, ahora vamos a pasar, lo vimos en nuestra ruta de aprendizaje, que estaba la palabra proyecto. Vamos a explicar de qué es muy entretenido. Vamos. Proyecto, cuidamos el entorno natural, ¿ok? Desde este módulo que estamos ahora y los que siguen, trabajaremos en base al aprendizaje basado en proyectos, es decir, a partir de actividades organizadas, la resolución de un problema y la elaboración de un producto final. Por ende, solucionaremos un problema a través de la creación de un objeto tecnológico. Es decir, todo lo que acabamos de aprender, vamos a aplicarlo nosotros y nosotras mismas, ¿ya? ¿Por qué crees que es importante cuidar nuestro entorno natural? Partamos por ahí. ¿Qué piensas sobre eso? Ok, sí. Bien. Antes de ya ver qué es lo que vamos a hacer, qué problema vamos a solucionar o qué necesidad, ¿cierto? Vamos a ver las etapas del proyecto. Hay varias etapas y por eso este es un trabajo para largos meses, o sea, para varios módulos, ¿sí? Entonces, primero, en la primera etapa es problema a resolver, o sea que tenemos que identificar el problema que queremos resolver, ¿sí? Luego, la búsqueda de información. Se debe buscar información útil para resolver el problema. O sea, ok, identificamos el problema, lo distinguimos, pero hay que buscar información sobre eso, ¿sí? Diseño. Se realiza el diseño del objeto tecnológico que resolverá el problema. O sea, ya, identificamos el problema, buscamos información, encontramos una solución y creamos, como vimos en el ejemplo anterior, el diseño del objeto tecnológico que va a resolver este problema que distinguimos e identificamos. ¿Sí? Luego está la etapa de planificación, donde se organizan las tareas a realizar y se toman decisiones. O sea, ¿qué materiales voy a necesitar para crear mi objeto tecnológico? ¿Qué herramientas? Etcétera. Luego viene la elaboración, donde ya aquí manos a la obra. Se construye el objeto tecnológico de acuerdo a lo que planificamos aquí. O sea, si dijimos que vamos a ocupar estos materiales, en la elaboración ocupamos esos materiales. Tiene que ser coherente. Luego está la evaluación. Se evalúa si el objeto tecnológico elaborado cumple su función. ¿Por qué? Nosotros distinguimos un problema. Vamos a crear un objeto tecnológico para resolver este problema. Pero el objeto tecnológico está funcionando para la función que lo creamos, resuelve este problema, eso se hace en la evaluación. Y en la divulgación, por último, se presenta el objeto tecnológico. Se dice qué problema resuelve, ¿cierto? Y se comienza a utilizar con el propósito creado, ¿sí? Es decir, en el ejemplo que vimos anteriormente, ¿cierto? Donde diseñó este portalápices con 3 compartimientos, después, claro, tendría que pasar por la etapa de planificación, ¿cierto? ¿Qué materiales va a ocupar? ¿Qué herramienta? Luego lo va a elaborar. Luego va a evaluar si el portalápices cumple la función que ella quería. Y ya aquí es cuando ella lo empieza a ocupar. O sea, lo pone en su escritorio y lo empieza a ocupar y ve, ¿cierto?, cómo funciona. Esas son las etapas del proyecto. Ahora, nuestro proyecto recordemos que se llama Cuidemos el entorno natural. ¿Sí? Sigamos. En esta ocasión, en este módulo en el que estamos ahora, solo vamos a abordar estas etapas, estas 3. Vamos a distinguir el problema a resolver en este proyecto, vamos a buscar información y vamos a diseñar el objeto tecnológico. Solo eso vamos a hacer, ya que los módulos que prosiguen
vamos a ir haciendo las otras etapas, ¿sí? Entonces, situación. La contaminación ambiental son todas esas acciones provocadas por el ser humano que están dañando la salud del planeta y también la nuestra. Ya vimos una imagen de nuestro planeta que está como enfermo, ¿cierto? Hay muchos tipos de contaminación, niños y niñas, como la contaminación del agua, la del aire, hacia la naturaleza, y todas ellas pueden frenarse porque depende de nosotros y nosotras. Algunas consecuencias, nos dice aquí, de la contaminación ambiental son la deforestación, la desertización, el calentamiento global y el deshielo. Niños y niñas, ¿estamos ante un problema? ¿Cuál es el problema en específico? Exacto, la contaminación ambiental. El problema a resolver en este proyecto que tenemos nosotros y nosotras es la contaminación ambiental. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras desde nuestras posiciones? Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños y pequeñas para proteger el mundo en el que vivimos. Cada pequeño detalle, o sea, cada pequeño acto es muy valioso y debemos aprender que todo cuenta. O sea, cada granito cuenta. ¿Se te ocurre qué podríamos hacer para aportar a resolver esta problemática que nos compete a todos y a todas? A todas nos afecta la contaminación ambiental. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? ¿Sí? Entonces, distinguimos el problema. Ya vamos en esa etapa, ok. Búsqueda de información. Entonces, aquí las tías se pusieron a buscar información. ¿Qué podíamos hacer nosotros, el cuarto básico A y B, para poder eh, cuidar el medio ambiente y frenar esta contaminación, ¿cierto? Este problema. Y encontramos varias cosas. ¿Sabías que las aves urbanas encuentran difícil, las aves urbanas son las que nosotros vemos en nuestro día a día porque están en la ciudad, ¿ya? Encuentran difícil la supervivencia, o sea, vivir, a causa de diferentes factores medioambientales que se han visto alterados en los últimos años, como la dificultad para encontrar alimento. Entonces, por efectos de la contaminación ambiental, las aves urbanas ahora se les dificulta encontrar alimento. ¿Sabías que durante la época de invierno es donde más se ven afectados los pajaritos? Ya que la disponibilidad de alimento escasea. O sea que si ya tienen poco alimento, les cuesta encontrar por toda esta contaminación que hay, en invierno es peor. ¿Qué podemos hacer para proteger a los pájaros, niños y niñas? ¿Ok? Y aquí está la idea, comederos para pájaros. Podemos crear un objeto tecnológico para poder alimentar a los pájaros y así los protegemos de los efectos de la contaminación ambiental. ¿Qué diseño podría tener tu comedero? Piénsalo. Y aquí les dejo unas imágenes de algunos que encontré por internet, algunos ejemplos, no tienen que ser así los de ustedes, obviamente, pero es para que se vean más o menos la función que cumple, ¿cierto? Entonces, antes de seguir, estos comederos se colocan en nuestras casas y así cuando pase un pajarito que quizás no esté encontrando comida, puede posarse en nuestro comedero y comer. Entonces, en resumen, distinguimos una problemática, ¿cierto? Que era la contaminación ambiental y que eso afecta directamente a los pájaros, ya que se les dificulta encontrar alimento. Solución. Encontramos una solución. Son los comederos para pájaros, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a diseñar? Vamos a diseñar un objeto tecnológico, comedero para pájaros, para darle solución a esta problemática y necesidad. ¿Sí? Ok, vamos con las instrucciones del módulo. Entonces, primero que todo, se van a encontrar con el ítem 1, no tienen que responder unas preguntas de acuerdo al aprendido aquí en esta cápsula, ¿sí?
con respecto a cómo nosotros distinguimos un problema y cómo le damos solución. ¿Sí? ¿Qué hacemos para eso? Lo vimos delante, aquí lo tienen que responder. Luego, en la actividad 2 dice, elige una de las siguientes situaciones y luego responde. Van a elegir gotera en la llave del baño o basurar cerca de la casa. Cuando hayan tomado esa decisión, responden estas preguntas. Ítem 2. Este ítem tiene relación con la evolución de los objetos tecnológicos. Entonces yo les presento, por ejemplo, la evolución del GPS, cómo era antes, cómo es ahora, y de la computadora, cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, vamos a ayudar a don Raúl porque él ha visto cómo han evolucionado los objetos tecnológicos, pero no entiende mucho en qué cambios han tenido físicos, qué cambios de funcionamiento han tenido. Entonces, ustedes respondiendo a estas preguntas van a ayudar a don Raúl. Siguiente. Y aquí ya vamos con nuestra actividad más importante del módulo. En el ítem 3 tenemos que ayudar a José, ¿cierto? El papá le pide que tienen que crear un objeto tecnológico. Nosotros vamos a hacer un diseño de este objeto tecnológico que le piden a José. Y luego de los tres que hicimos, porque tenemos que hacer tres opciones de objeto de diseño, vamos a elegir el mejor, con modificaciones. Quizás, por ejemplo, diseñamos uno acá, otro acá, otro acá. Y este pudo haber tenido algo que tenía de este. Entonces, en el diseño final se junta todo eso y se hace un objeto tecnológico final para ayudar a José. ¿Sí? Que necesita que el objeto tecnológico guarde sus libros, mantenga ordenados sus zapatos y permita mantener colgada su mochila. O sea que el objeto tecnológico tiene que cumplir con esas tres cosas. Y por último, y lo más importante, en el ítem 4, tienen que hacer el diseño del comedero para pájaros de nuestro proyecto. Es decir, lo que ustedes diseñen aquí, el boceto, ¿cierto? Con lápiz grafito de cómo va a ser su comedero para pajaritos, tienen que hacerlo pensando en que en un futuro, ¿cierto? Lo vamos a crear de verdad, ¿sí? Luego tienen que poner, mi comedero para pajaritos tiene este diseño porque, y ahí explican brevemente por qué tiene ese diseño. Luego está esta tablita que es para que ustedes respondan qué fue lo que menos te costó realizar, qué fue lo que más te costó realizar, de qué forma puedo reforzar lo que me costó realizar, etcétera. Y eso es todo por el módulo. Vamos entonces a una síntesis de todo lo que hemos aprendido en esta cápsula educativa. Primero, el objeto tecnológico es un objeto creado por el ser humano para resolver un problema o necesidad, ¿cierto? Para crear un objeto tecnológico debemos, primero, distinguir un problema o necesidad y segundo, pensar en nuestras expectativas para la solución. ¿Qué esperamos, cierto? Luego, para proseguir con la creación del diseño, solo el diseño, o sea, del dibujo, del boceto, del objeto tecnológico. Boceto, y aquí les pongo la definición. Dibujo a mano alzada, sin mucho detalle, realizado con lápiz, comas y hoja. Y a partir de todo esto que aprendimos hoy, surge este proyecto llamado Cuidemos el entorno natural, en donde vamos a resolver una problemática ambiental, ¿cierto? A partir de los efectos de esta en los pájaros, ¿cierto? Que los pajaritos se ven afectados por la contaminación ambiental, no encuentran alimento tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un comedero para pájaros. Y ahora estamos solamente en la etapa diseño. Reitero esto porque no quiero que me lleguen fotos de la construcción del comedero, no. Solo necesito que en esta parte de aquí, ¿cierto? Dibujen cómo va a ser su comedero. Solo eso. Muy bien. Y por último, reflexionemos. ¿Qué fue lo que se te hizo más fácil de aprender en este módulo? ¿Y lo más difícil? ¿Qué fue lo que más te gustó? Ok, bien.
Entonces, recuerda que el plazo máximo de entrega es el 20 de mayo a las 12 horas. Ante cualquier duda sobre el módulo, puedes escribirme al correo. Confía en tus capacidades y espero las fotitos, ¿cierto? De sus módulos. Nos vemos en las ayudantías. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Cuídense mucho.